Esta semana en Cuadriga, Afganistán, ¿una causa perdida? Las tropas del ejército alemán se repliegan de Kunduz, en el norte de Afganistán. La mayoría de los soldados de la OTAN deberán haber abandonado el país a finales de 2014. El ejército afgano tendrá entonces la responsabilidad de luchar contra la insurgencia talibán por su cuenta. Además, el gobierno deberá mantener los logros alcanzados en desarrollo y derechos humanos desde 2001. Pero la duda es si será capaz de hacerlo. El gobierno del presidente Hamid Karzai es acusado de corrupto y su fuerza armada es débil. ¿Es demasiado pronto para una retirada de Afganistán? ¿Qué le espera al país? ¿Paz o más guerra? Esta semana, con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Cuadriga. ¿Qué legado dejan las tropas de la OTAN después de 12 años en Afganistán? ¿Han cumplido con sus promesas o, por el contrario, se van con los deberes a medio hacer? ¿Y qué hay de la situación de las mujeres? ¿Han mejorado en esta última década? ¿Qué pasará cuando se marchen las tropas? Son muchas preguntas con difícil respuesta, pero lo voy a intentar con mis invitados que paso a presentarles. Carmen Valero, periodista española, hace más de 2 décadas que forma parte de la Agencia Española de Noticias EFE. Su primera corresponsalía fue en Ginebra ante las Naciones Unidas. Siempre ha estado ligada a relaciones exteriores, seguridad y defensa. Fue corresponsal de la agencia EFE en Alemania hasta 2009 y ahora vive a caballo entre Madrid y Berlín. Harald Neuber, corresponsal en Alemania de la agencia de noticias Prensa Latina y cofundador del portal América 21. Vivió y trabajó en México, Cuba y Venezuela y ha sido corresponsal de guerra en los Balcanes y Oriente Medio, en Pakistán y Afganistán, también en Irak. Y Ralf Beste es historiador y periodista, estudió parte de su carrera en Estados Unidos, trabajó para el diario Berliner Zeitung y desde el 2001 integra la redacción del prestigioso semanario alemán Der Spiegel como experto en política exterior. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Son 12 años ya, lo decía al principio, más de 3.000 bajas de la OTAN y más de 61.000 civiles muertos. Ese es el balance que podemos hacer de estos últimos 12 años en cifras de bajas. ¿Temen o desean los afganos que se marchen las tropas extranjeras? Mira, Úrsula, es que ahora se está hablando aquí del retiro de tropas de Afganistán, pero hay que reconocer que una parte de esas tropas se va a quedar en Afganistán, de las tropas de los países occidentales. O sea, ellos van a seguir controlando los puntos importantes estratégicos del país, van a tener bases militares ahí, así que no creo que podemos hablar de un retiro de tropas. Por un lado. Por otro lado, siempre hablando sobre Afganistán hay que sacar un balance, ¿no?, de esa misión militar de los últimos 11 años. Y tú dijiste correctamente que hubo más que 100.000 muertos ahí en Afganistán, pero más allá, en Pakistán también hay una guerra. La guerra no está solamente en Afganistán, sino también en Pakistán. Y hay un balance total de 200.000 muertos en toda esa zona. Eso es el balance sobre el que estamos hablando hoy aquí. Enseguida vamos a tener muchas oportunidades de hacer balance a lo largo de este programa. De todas formas, vamos a ver lo que significa ese retiro de tropas, que es, digamos, el tema de más actualidad. Se van a quedar unas tropas, es cierto, pero sin mandato, no pueden intervenir. Realmente es una misión puramente de observadores a partir de un determinado momento, a partir de finales del 2014, y se quedan las tropas afganas, la policía afgana, un cuerpo de 350.000 hombres ahí, que sí tienen que velar por la seguridad de un país en donde se puede decir que ahora mismo no existe seguridad. ¿Serán capaces de mantener esa estabilidad conseguida en cierta manera hasta ahora? Es muy difícil decir si lo conseguirán o no. Efectivamente, se van a quedar en torno a los 350.000 hombres, unos 250.000 militares, el resto son policías locales, con un equipamiento militar de segundo orden. La retirada de tropas, efectivamente, de la OTAN va a dar lugar a una operación de logística de repatriación de efectivos militares muy importante. Solo en lo que concierne a Estados Unidos se calcula que se van a retirar 750.000 equipos militares antes de final de año. Equipos que son helicópteros, blindados, material de operación nocturna, equipos de navegación, etcétera, etcétera. Parte de este equipo va a ser cedido a las fuerzas de seguridad afganas, pero gran parte de ese equipo va a ser desguazado, destruido, repatriado o incluso vendido.
estamos hablando de cantidades en torno a los 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares. Es tremendamente caro repatriar todo ese equipo material a casa. Por lo tanto, ahora se va a abrir, digamos, el bazar de todo ese equipo, de todo ese arsenal militar afgano. Hay países que ya encabezan la lista de pedidos, entre ellos Afganistán. Es posible que parte se vayan a Uzbekistán. Hay países como en América Latina, como Brasil, Argentina, Chile y Colombia, sobre todo, que pueden estar interesados en parte de este material, de equipos, vehículos militares blindados, algunos también minas antipersonas, pero es carísimo llevarse todo ese quitar fuera, porque una de las partes del contrato es que el comprador recoge el material en el teatro de operaciones. Y si estamos hablando de vehículos como el MRAP, caben solamente 4 por su gran tamaño en el C-17, que es el avión de transporte militar de alto alcance. Es decir, va a ser muy interesante ver qué países van a postular por el arsenal usado en Afganistán. Dicho esto, ¿qué va a pasar con qué capacidad tienen las fuerzas afganas de garantizar la seguridad? Difícil respuesta. Los mujahidines, por ejemplo, ya han dicho: ¿por qué no nos dejáis ese arsenal bélico aquí? Somos nosotros los que vamos a tener que responder más tarde ante los talibán. Podemos hacer uso de ese arsenal. Pero volviendo nuevamente a la retirada concreta de tropas alemanas la semana que viene, que empiezan a retirarse en parte de Mazar-i Sharif y de otras zonas, ahora llega un reto también, aparte del reto logístico del que hablaba Carmen, están todo ese personal con el que ha trabajado, por ejemplo, el ejército alemán, todos esos traductores que están ahora solicitando asilo en Alemania porque temen las represalias cuando se vaya el ejército alemán. ¿Cómo se ve esto desde Alemania? ¿Se les va a ofrecer asilo político? Estamos hablando de más de 1000 personas que han trabajado para el ejército alemán en estos últimos 10 años. Y digo el ejército alemán porque estamos en Alemania y este programa se hace aquí, por poner un ejemplo. Sí, bueno, había una discusión bastante intensa en los meses pasados, qué hacer con la gente afgana, con los expertos traductores que nosotros dejamos allá. Bueno, hay que tomar en cuenta que esta gente ganó bastante dinero durante 10 años, profitaron mucho sus familias y la gente, y conocían bien los riesgos que están implicados en colaborar con los alemanes. Entonces, no todos son víctimas, fueron ellos que han aprovechado de esta situación, y no todos son amenazados de muerte por los talibanes. Entonces es una operación muy difícil para los alemanes integrar todos a Alemania, retirar todos en el sistema social alemán que muchos de los afganos prefieren, o decir ellos son amenazados de verdad, otros no. Y había una discusión muy ética, muy explosiva, que es la responsabilidad. Por la política alemana es una cuestión no solo de la integración de los afganos, sino también de decir, es tan peligroso quedarse en Afganistán después de que nosotros estamos fuera, que la gente que conoce a alemanes está amenazada de muerte, como si hubiera ni un orden en Afganistán después. Es una cuestión cómo está la seguridad en Afganistán después. Y por los alemanes es imposible conceder que es tan peligroso después de la retirada. Entonces no pueden aceptar todos. Hablando de responsabilidad alemana, en realidad en la conferencia de Bonn en 2001 se pactó una presencia militar hasta al menos el 2015, si no más tiempo. Ahora, al final, las tropas se marchan antes de lo pactado en la conferencia de Bonn, y estamos hablando de un momento determinado en donde una responsabilidad que se asumió, unas promesas de las que hablaba al principio que en cierta manera se van a incumplir. 8.000 millones de euros ha valido para Alemania esta operación militar. ¿Por qué se retiran las tropas antes? ¿Porque es una guerra difícil de vender en Alemania? ¿Porque la opinión pública no está detrás? ¿Porque a Alemania ya no le interesa? Y nuevamente digo Alemania por poner un ejemplo, porque Francia también se retira antes de lo pactado, Gran Bretaña también, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esta guerra en Alemania? Mira, porque, como dije antes, porque la guerra y la intervención y esa misión militar liderada por los Estados Unidos fracasó. Y lo que pasa es que la OTAN y los países que participan en esa misión no quieren reconocer este hecho,
por eso están hablando ahora de la entrega de la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas locales. Pero ¿qué significa eso? Según las estadísticas oficiales, los caídos de las tropas de ocupación en Afganistán se han disminuido en los últimos años. Pero eso es un lado. El otro lado es que dentro de las tropas locales del ejército afgano, los caídos, la cifra de los caídos ha subido en 30% en los últimos años. Y eso es lo que nos demuestra cómo está la situación de seguridad en Afganistán. La seguridad hoy día en Afganistán, para las mujeres sobre todo, no está mejor. Los niños no pueden ir a la escuela. O sea, esa es la lección, y después tal vez voy a volver a hablar sobre ese tema. Esa es la lección histórica, geopolítica de esa intervención en Afganistán, que una guerra nunca mejora la situación de los derechos humanos. Una última cifra, 87% de las mujeres en Afganistán hoy día, según la ONU, sufren violaciones y abusos físicos y sexuales en Afganistán. Esa es la situación de las mujeres hoy día en Afganistán. Pero también hay 2,5 millones de niñas escolarizadas que antes no lo estaban, es decir, quizás es un balance demasiado negativo, están todas esas cifras, pero también hay otras cifras. En las ciudades rodeadas por las tropas extranjeras, pero si ellos se retiran, la situación ahí también se va a cambiar muy rápido. Y uno de los principales retos de ese próximo gobierno que va a surgir de las presidenciales del próximo 5 de abril es supervisar esa retirada de tropas hasta finales del 2014 y también negociar con los talibanes para evitar una posible guerra civil. ¿Qué es lo que nos espera después de Hamid Karzai? Porque Hamid Karzai no puede presentarse una tercera vez porque lo prohíbe la Constitución. Bueno, el futuro de Afganistán es realmente muy oscuro. Hay los analistas se están esforzando en presentar algunos escenarios posibles. Yo creo que la situación se va a aclarar después de las legislativas en el 2005. Para los talibanes... ¿No te parece un punto de inflexión las presidenciales, sino más importantes las legislativas? El 2015 es la fecha que yo daría como referencia. Yo creo que los talibán van a abordar el proceso negociador, si se lleva a cabo, con mucha calma. El reloj corre a su favor. La retirada de las tropas va a ser efectiva hasta el 2014. Luego va a quedar una misión de asesoramiento de la OTAN, que tiene un valor prácticamente simbólico y tal. Pero yo creo que los talibán querrán negociar bien con quien sea el gobernante real en Afganistán a largo plazo. Karzai ha sido un títere de la comunidad internacional, la situación se le está yendo de las manos, él está intentando de todas las formas posibles jugar un papel importante en este proceso negociador. Creo que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de hacerlo. Y como digo, los talibán tienen el tiempo a su favor y van a ir muy poco a poco, porque no tienen nada que ganar ni que perder. Ellos están ahora concentrados en el intercambio de presos. Supongo que querrán, uno de los objetivos que tienen es conseguir la liberación, no ya en Afganistán, pero los presos de Guantánamo, cosa que a Estados Unidos le va a venir fenomenal, porque así eso podría facilitar el cierre de Guantánamo, entregándolo a una parte que ya está legitimizada. O sea, de la demonización de los talibán hace unos años se ha pasado al reconocimiento de los talibán como una parte efectiva en un diálogo negociador. Pero con Marco... que las elecciones verdaderamente van a decidir quién tiene el poder en Afganistán. A mí me parece que hay otras negociaciones con los talibanes, con las milicias locales, regionales, que van a ser más importantes que legislativas o presidenciales. Como en el pasado, bien con Karzai, no tuvimos la impresión que Karzai dominó la política afgana. Claro, pero ¿por qué crees que eso va a cambiar con las elecciones próximas? Son importantes porque de esto depende el equilibrio de fuerzas y la representación de los distintos grupos étnicos en el nuevo Afganistán. O sea, para los talibanes hay dos opciones, digamos. O sea, la precondición de los talibanes es la retirada de las fuerzas extranjeras, con lo cual para ellos una negociación, en tanto en cuanto una misión de asesoría de la OTAN está en el país, es una forma de perder la cara.
Karzai impone la aceptación absoluta de la constitución actual, cosa que los talibanes tienen realmente problemas para hacerlo. ¿Cuál es el abanico de posibilidades que se enfrentan aquí? La descentralización del poder, es decir, dar a los talibanes el poder que de facto tienen, es decir, descentralizar el poder porque pese a que las instituciones en Afganistán son muy débiles, es uno de los sistemas políticos de gobierno más centralizados del mundo. Es decir, no tienen un poder local, provincial o de territorio que permita la creación de leyes locales. Con lo cual eso va a ir de forma paralela y eso se determinará con el próximo gobierno. Otra opción es, entre tanto, crear un gobierno para ir construyendo unas medidas de confianza que permita el reparto de poder o de carteras, un gobierno no de unidad nacional, pero sí de coalición, en el que haya un reparto de ministerios. Y de hecho, ya hay indicios en ese sentido. En los primeros contactos que ha habido con la comunidad internacional en Qatar, ha habido algún emisario noruego que incluso ha propuesto a los talibán el Ministerio de Justicia, la presidencia de la Corte Suprema. Lo que ocurre es que para los talibán, si negocian en ese sentido, y es posible que lo hagan, el pacto debería incluir, precisamente por la influencia de Pakistán, ministerios muy importantes como son Interior y Defensa. Pero eso es increíble, eso significa que hay que reconocer que el gobierno de Karzai no tiene control sobre todo el territorio nacional. Sí, eso es lo que dije, ¿no? Cuando tú hablaste de la situación de los niños en Afganistán, que ahora van a la escuela, es que el gobierno central tiene un cierto control sobre la zona de Kabul y otras zonas, otras ciudades tal vez, pero el país está en manos de los talibanes. No completamente, hay grandes zonas que no están... Y de otras fuerzas locales. Pero eso es increíble, eso es lo increíble y lo chocante y lo frustrante, que después de 11 años de guerra, con cientos de miles de muertos, estamos volviendo a la diplomacia, estamos haciendo, o sea, no nosotros, pero los gobiernos, la OTAN, está volviendo a una estrategia diplomática, entrando en un diálogo con los talibanes. Eso es lo que... Quizás sea la forma de evitar más muertos. Perdona que estamos ya de lleno en el tema. Y precisamente tan importante será, por tanto, el candidato que salga de ese 5 de abril, que sea el que acabe negociando con los talibán. Este domingo termina el plazo para presentar las candidaturas y uno de los que más posibilidades tienen es Abdullah Abdullah, el exministro de Exteriores de Hamid Karzai. Vean el reporte que hemos preparado al respecto. Varios candidatos se disputarán las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo año en Afganistán. El exministro de Exteriores, Abdullah Abdullah, es el candidato mejor posicionado. En 2009 perdió las elecciones frente a Hamid Karzai. El actual ministro de Exteriores, Salmay Rasul, también entra en las apuestas para próximo presidente. Rasul se postula como independiente de la mayoría de las coaliciones políticas. Los expertos creen que Abdul Rasul Sayaf también cuenta con posibilidades de ser elegido. Luchó contra los rusos en los años 80 y tiene fuertes vínculos con grupos islamistas. Las últimas elecciones presidenciales se vieron empañadas por sospechas de fraude. La pregunta es si en esta ocasión serán más limpias y transparentes. Bueno, ese es el primer reto, conseguir que sean unas elecciones menos fraudulentas que las anteriores, lo cual es bien difícil en un país con una altísima tasa de analfabetismo. En las zonas rurales es muy difícil controlar ese proceso electoral. Escuchábamos el nombre de Abdullah Abdullah, ya lo mencionaba yo antes, presentando el informe. Ya puso en peligro la reelección de Karzai en el 2009. A diferencia de Karzai, es un tayiko y tiene buenas relaciones con la India. ¿Crees que es una buena opción para relevar a Karzai y facilitar el diálogo con las diferentes etnias y con los talibán? Bueno, la primera vez que conocí a Abdullah Abdullah, él vivió en el exilio en Tayikistán antes del éxito de las tropas occidentales a establir Karzai como presidente, y Abdullah Abdullah fue un médico y fue una parte de la Alianza del Norte, los únicos que resistieron a los talibanes antes de 2001. Formando parte de esta Alianza del Norte fue
algo importante entonces, como la Alianza del Norte fueron los que profitaron de la intervención occidental. Ahora tienes que aceptar que él no es parte del grupo étnico más importante, los pashtunes, y entonces representa una minoría étnica. En un país como Afganistán es muy difícil solo formar parte de una tal minoría y intentar a establecer un consenso, aún más cuando formas parte de la coalición más enemiga de los talibanes durante las guerras antes. Entonces me parece que no es una elección buena. Además tendría dificultades probablemente para dialogar con los talibán, que también son en gran parte pashtunes, ¿no? Efectivamente, no solamente eso, sino su inclinación abierta con India le hace ya de entrada ser un candidato no apto para Pakistán. Y el futuro de Afganistán depende mucho de Pakistán. Pakistán puede torpedear cualquier tipo de proceso político en Afganistán y Pakistán no va a permitir de ninguna manera que el gobierno de Kabul sea amigo de su enemigo. No lo va a permitir. Lo que está claro es que negociar con los talibán es ahora mismo, para todos los que están en el terreno y los observadores internacionales, la única salida. Pero negociar con los talibán significa negociar con quién, con el mulá Omar, con quién hay que negociar, porque los talibán no son un ente, digamos, homogéneo. Sí es, bueno, hay una estructura militar ahí, pero obviamente hay diferentes actores dentro de los talibanes y diferentes grupos regionales. Pero bueno, hay que empezar con eso, ¿no? Hay que encontrar una solución dentro de Afganistán con los actores políticos y militares ahí. Y eso es, como dije antes, volver a la diplomacia, ¿no? A una solución política y no militar del conflicto. Sobre lo de Pakistán, tienes razón, hay que involucrar a Pakistán en este juego político, porque Pakistán siempre jugaba un papel en Afganistán. El servicio secreto de Afganistán, el ISI, trabajaba con la CIA ya en los años 70 para derrumbar el gobierno de entonces, ¿no? El gobierno socialista que existía en aquel tiempo. Entonces hay que trabajar con Pakistán, pero también con las demás fuerzas regionales, también con la India, y eso sería la opción, ¿no? Formar un grupo digamos, de amigos de Afganistán, de fuerzas locales que encuentran juntos una solución política y no militar. O sea, una conferencia regional, ¿no? Quizás las decisiones o el futuro de Afganistán se decide en realidad fuera de Afganistán, pero habría que darles la oportunidad quizás de sentarse a la mesa a negociar precisamente los países directamente implicados. Toda solución pasa, en cualquier caso, por Pakistán, no hay duda. La pregunta que se hacen muchos, yo creo, es ¿por qué los talibán se aprestan a negociar? ¿Por qué no esperan sencillamente lo que decía Carmen antes, el tiempo corre a su favor? ¿Por qué no esperan sencillamente a la marcha de Estados Unidos, digo porque es el principal contingente de tropas, a la marcha de las tropas y se hacen con el país? ¿Es tan fácil para los talibán hacerse con el control de Afganistán? Bueno, no es claro y obvio para los talibanes que van a gobernar Afganistán como antes. Es claro, ellos sobrevivieron, pero no más. No se puede sobreestimar su influencia. Ellos tienen que pactar con otros y no son los únicos actores. Entonces, tienen que prepararse, pero con más precaución que antes. Y entonces tienen que negociar. Pueden esperar, pero también tienen que hacer negocios con las otras milicias, claro. Y a los talibán ya no se les ve tampoco como hace 12 años, ¿no? Quiero decir, a los talibán ya no se los quiere en Afganistán, o por lo menos de los reportajes que nos llegan, de lo que cuentan los periodistas que están sobre el terreno, ya no se les recibió, en un primer momento se les recibió con los brazos abiertos, pero han visto también lo que han hecho los talibán en la temporada en que estuvieron gobernando hasta el 2001, hasta que fueron derrocados en Afganistán, y ya no se los quiere. Bueno, en algunas partes del país, en la zona sureste, los talibán siguen teniendo una influencia en Kandahar absolutamente innegable.
y tienen un control, o sea, cultural, social, político, económico. O sea, es una zona prácticamente que es territorio de nadie, muy próximo a la frontera de Pakistán, enlazando con lo que decía él. Ahí opera uno de los grupos de los talibán más fuertes, con apoyo de Afganistán, los Hakim, 15.000 hombres aproximadamente, muy ligados a los servicios secretos, financiados indirectamente por Estados Unidos, ya que Estados Unidos le daba a Pakistán casi 1.000 millones de dólares al año para velar por la seguridad, aparte de un impuesto revolucionario para que estas fracciones no torpedearan y no bombardearan infraestructura. Este grupo es muy importante, tiene mucho poder y forma parte de los que se sentarán un día a negociar el futuro político, pero la influencia sigue ahí. O sea, lo que ocurre es que, lógicamente, la población afgana está también cansada de tanto conflicto y tanta guerra, pero la influencia es innegable. También de los talibán. Para cerrar el capítulo de las negociaciones, ahora mismo hay un actor internacional muy fuerte al que no hemos mencionado, Estados Unidos, que también tiene mucho que decir al respecto, y una de las condiciones que ponen para negociar con los talibanes es precisamente que respeten la Constitución y que respeten los derechos de las mujeres y de las minorías. ¿Es posible que los talibán se avengan realmente a estas condiciones que impone Estados Unidos y que imponen las tropas extranjeras y que probablemente impongan también otras etnias en Afganistán? ¿O por el contrario es el resultado de que llevan 3 años negociando en secreto y no salga nada de esas negociaciones? Bueno, como dijeron los colegas, los talibanes también tienen que reconocer la realidad en Afganistán y el equilibrio de poderes. Pero bueno, aquí estamos hablando mucho solo de los derechos humanos y todavía no hemos tocado el tema de los intereses económicos también de los Estados Unidos, ¿no? Es que yo creo que hoy día nadie todavía cree que se trata de una intervención humanitaria, o sea, para rescatar a las mujeres de Afganistán. Es que hubo intereses económicos desde el principio en esa intervención de los Estados Unidos. Y de hecho el papel de los talibanes, porque tú tocaste ese tema, ¿no? El papel de los talibanes ha cambiado varias veces, porque los talibanes y los mujahideen eran aliados de los Estados Unidos en los años 70, en los años 80, y después cambió el papel y los Estados Unidos empezaron a demonizar a los talibanes justamente cuando ellos ya no lograron garantizar una cierta estabilidad económica para construir ese oleoducto de Asia Central sobre Afganistán hacia Pakistán. Eso fue el punto cuando los Estados Unidos cambiaron su posición hacia los talibanes. Bueno, yo creo que fue con el 11S, con los atentados en Nueva York, lo que... Claro, eso fue el pretexto, eso fue el gran pretexto político. Bueno, más pretexto, ¿no? 3.000 muertos no creo que fuera pretexto, fue en realidad lo que desencadenó la intervención en Afganistán. Sí, quizás no hemos mencionado los objetivos precisamente de esta intervención, llama a la intervención, llama a la operación, llama a la guerra, pero era precisamente acabar con Al-Qaeda y acabar con esos campos de entrenamiento que en gran parte se ha acabado con Al-Qaeda. En esa zona lo que pasa, el problema es que Al-Qaeda está presente ahora mismo en Oriente Medio, entonces en ese sentido y está en Siria en ese momento, ¿no? Al-Qaeda con las milicias ahí, pero ahí se pone muy complicada la situación, porque en Siria los Estados Unidos están más o menos al lado, directamente o indirectamente, con Al-Qaeda, ¿no? El tema es muy complejo, pero y evidentemente todos sabemos a estas alturas del partido que en una guerra hay muchos intereses y que si hay mucha corrupción en Afganistán, la corrupción es una vía de doble sentido. Están los corruptos y los que se dejan corromper, pero en cualquier caso sí que ha habido logros en estos 10 últimos años y hay muchas ONGs trabajando en Afganistán y sí se ha hecho mucho por los derechos de la mujer. Lo que pasa es que hay que ver también la situación de partida, quizás, ¿no? Que era realmente prácticamente la Edad Media, por lo menos para el tema de las mujeres. Bueno, de hecho no sé si volvemos, perdona que te interrumpa, la operación en Afganistán ha sido un fracaso desde el punto de vista militar, ha sido un fracaso desde el punto de vista político y ha sido un fracaso desde el punto de vista de desarrollo. En el 2001, Afganistán ocupaba el puesto 173 de 178 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. 12 años después, pese a los miles de millones de dólares que se han invertido en educación, en infraestructura, en seguridad, Afganistán, según el último informe, ocupa el puesto 175 de 180.
Es decir, como propio Naciones Unidas reconocido desde el punto de vista de desarrollo, la operación ha sido igualmente un fracaso. Ralph, antes de seguir, ¿tú querías decir también algo? Como para analizar el papel de Estados Unidos y su relación y sus medios de presión en frente a los talibanes, hay que analizar lo que quieren los Estados Unidos. Cuando reconocen que fue un fracaso, ellos quieren que retirar. Obama quiere sacar sus tropas lo más rápido que posible. Entonces, no tiene muchas medidas de presión a convencer a los talibanes a ceder posiciones con respecto a derechos humanos. Entonces, lo único que puede exigir es quizás una promesa vaga de que todo va a ser bien, pero nada más. Y no puede exigir que los talibanes van a respetar los derechos humanos de las mujeres. No va a alcanzar a nada con este respecto. Yo imagino Afganistán un poco lo que fue Colombia hace 15 años. Habrá zonas que estén dominadas por los talibán, ellos de ahí de alguna manera impondrán sus creencias religiosas, sociales, etcétera, que serán aceptadas por un gobierno central, pero que al mismo tiempo les va a permitir cierto margen de maniobra para imponer sus creencias o su forma de entender la vida, pero que puedan cohabitar pacíficamente en un país llamado Afganistán, que ha sido desde principios de la historia un mosaico étnico, religioso, un polvorín. Pero es importante que eso se legitime, porque de esa manera se impedirá que el país se fragmente y se derrumbe. Por eso hay que buscar un marco jurídico, un marco político que permita la coexistencia de todos estos grupos, pero respetando la influencia local de cada uno de ellos. Y yo creo que en ese escenario los talibán se pueden acomodar a un futuro de Afganistán. Es interesante comparar la situación de Afganistán con la situación de Colombia, porque incluso en Colombia, a pesar de Uribe y de esa gente, entraron en un proceso de negociación con las guerrillas, con las FARC. Y en ese momento, y es justamente lo que yo propuse para Afganistán, ¿no? Buscar una solución política, porque en Colombia también los Estados Unidos financiaron y apoyaron la guerra ahí con con miles de millones de dólares, y no lograron nada ahí, lograron empeorar, hacer peor la situación de derechos humanos ahí. Eso fue el resultado de la política ahí. Pero lo importante, lo más importante de todas las cosas importantes que dijiste es que son los afganos que tienen que negociarlo. Los talibanes son afganos como los otros grupos étnicos, y ellos tienen que buscar un compromiso. Como tú dijiste antes, que los vecinos tienen que formar un grupo de amigos. Afganistán no tiene amigos. Todos los vecinos no son amigos. Ellos tienen intereses, pero muy particulares. Irán, Pakistán, India, lo hemos mencionado. Entonces, son los afganos su mismo que tienen que encontrar eso, y tienen que incluir los talibanes con todos sus derechos, su poder, todas sus ideas faltas en nuestra perspectiva, pero son los afganos, nosotros no lo pueden hacer. Es decir, estamos hablando mucho de la responsabilidad de fuera, de las tropas extranjeras, de las misiones extranjeras, pero también la responsabilidad de los propios afganos, ¿no? Para llegar a un punto. En algún momento se tienen que retirar las tropas extranjeras, en algún momento tiene que haber esa transición política de la que hablaba también Obama, aparte de esa transición militar, tiene que haber una transición política, y hay que dialogar con los talibán, es la única salida, pero no solamente Afganistán, es Pakistán también el que tendría que cerrar el grifo a los talibán, ¿no? Y Pakistán está jugando ahí un doble juego con Estados Unidos. Claro, pero Pakistán tiene sus intereses de seguridad, porque nadie puede controlar la frontera entre Afganistán y Pakistán, esta así llamada Tribal Area con el Khyber Pass. Eso otra vez es algo que podemos comparar con la situación en Colombia, con Venezuela, ¿no? La cuestión del control de la frontera. Pero ¿por qué no se presiona más a Pakistán? Sí, ahora llegamos a la conclusión, Úrsula, que la situación hoy día es peor que hace 11 años y hace, no sé, 20 años. No podemos decir entonces que Afganistán es una víctima de la política de los países occidentales. Porque, ¿Pakistán o Afganistán? Afganistán, digo. Porque en 1978 Afganistán era uno de los países más pobres del mundo, con
con un ingreso per cápita de $150, con una tasa con una mortalidad infantil muy grande. Y después llegó el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán y empezaron ciertas reformas sociales. Pero ahí fue que empezó el problema geopolítico, porque por el apoyo de la Unión Soviética a Afganistán, a ese gobierno, después los Estados Unidos empezaron a financiar a los mujahidín. Y eso fue el comienzo de toda esa tragedia de Afganistán. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ralf, que los afganos mismos tienen que encontrar una solución. Hay que terminar con el intervencionismo y con el, de cierto modo, imperialismo occidental. Casi discrepo en eso. Exactamente. A ver, Okay. Yo también, esto de que está igual que, o peor que hace 11 años, las cifras no me cuadran. Bueno, no, efectivamente, como decíais vosotros, y también lo ha dicho el secretario general de la OTAN, la comunidad internacional le puede ayudar a la seguridad, pero la sociedad afgana la tienen que construir los afganos. Dicho esto, se ha invertido tanto en este tiempo y se ha sacado muy poco, y se ha sacado tan poco, eso es cierto, que lo sí. único que puede de alguna manera preservar los pocos avances que se han logrado en este tiempo es haciendo que la negociación sea internacional, tenga un nivel internacional. Porque la comunidad internacional es la que vela por los principios de la Constitución pactada con mucho esfuerzo, la que va a velar por el futuro de las mujeres. Y luego puedo poner un par de ejemplos. Es decir, la comunidad internacional de alguna manera va a reivindicar o va a acentuar todos los logros a nivel político, a nivel social, muy poquitos, pero que se han hecho en este año. Si la comunidad internacional no está presente en la mesa de negociaciones, todo lo conseguido se va al traste. Y voy a poner dos ejemplos fundamentales de lo que ya está sucediendo en Afganistán referido a la mujer. Hace un par de meses hubo un debate en la Cámara Baja del Parlamento para intentar aprobar una ley sobre la violencia contra la mujer. Esa ley no se aprobó, ni siquiera se debatió, porque la parte más conservadora de los partidos políticos se negaban a establecer una edad mínima para el matrimonio de la mujer, pueden ser 9 años, 10 años, 8 años, y se negaban a incluir la violación como un crimen, argumentando que el adulterio ya está criminalizado y la violación es una forma de adulterio. Otro ejemplo muy claro, la nueva ley electoral. La nueva ley electoral ha eliminado la obligatoriedad de que el 25% de los candidatos sean mujeres. Pero la pregunta es cómo estaba todo esto en el 2001, del 96 al 2001, con los talibán. Quiero decir, ahora mismo en la Loya Yerga hay mujeres, hay 2,5 millones de niñas escolarizadas, entonces no había niñas escolarizadas. Es decir, nos olvidamos quizás, y también los medios quizás occidentales son un poco culpables de hacer solamente una lectura muy negativa, de hablar de lapidaciones, del ácido. Evidentemente la situación de la que se partía en Afganistán era realmente la del medievo, pero se han hecho avances. Es decir, las mujeres, hablando con una periodista que ha estado muchas veces en Afganistán estos últimos años, me decía, ahora las mujeres en el Parlamento se hacen oír, antes no podían ni siquiera abrir la boca. Es decir, son pasos pequeños hacia adelante, pero son algunos pasos, ¿no? Pero por eso es importante que la comunidad internacional esté presente en la mesa de negociaciones, porque esos logros... Es cierto que la mujer, que las niñas, perdón, no la mujer, que las niñas están escolarizadas. El 38% de los 7 millones y algo de niños que van al colegio son mujeres, pero es una realidad que la educación para la mujer termina la etapa primaria, no van más allá. Claro, y eso hay que preservar, pero tal vez no hay una discrepancia tan grande entre nosotros, porque tú dices que la comunidad internacional tiene que apoyar ese proceso de negociación, pero tal vez es un problema lingüístico aquí, porque ¿quién es la comunidad internacional? La comunidad internacional, pues los Estados Unidos también dicen, y sus aliados dicen que representan la comunidad internacional. Ese proceso de negociación solamente puede tener lugar dentro de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas tienen una legitimación democrática. Pero la comunidad internacional, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y sus aliados no representan la comunidad internacional.
No, pero son países que no tienen una trayectoria dudosa. Estoy convencida de que Alemania, Noruega, Estados Unidos van a impedir que se reescriba la Constitución y que los derechos para las mujeres, de alguna manera... Eso es lo que están diciendo organizaciones de mujeres y Amnistía Internacional. Entonces, están muy preocupados por el futuro de la mujer en ese país. Exactamente, y muchos temen que precisamente con la vuelta de los talibán las mujeres no puedan asistir nuevamente a la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, esos pequeños logros conseguidos se fulminen directamente. Nos vamos acercando al final, así que hablabas de la comunidad internacional en diferentes versiones. La pregunta es, ¿las tropas se marchan quizás demasiado pronto? Quiero decir, para llevar a cabo todas esas promesas del 2001, ¿no es esta una retirada quizás precipitada de las tropas? Tendría que haberse quedado más tiempo precisamente para velar por estos pequeños pasos, por estos pequeños logros y la transición democrática. Bueno, es una retirada muy rápida, pero dudo que haya más evolución positiva en nuestro sentido si se quedan 5 años más. No va a cambiar eso. Necesitamos un momento en que Afganistán tiene que ensayar a solucionar sus problemas tú mismo, pero 2 o 3 o 5 años más no van a resolver los problemas. Pero ¿no abandona un poco Occidente, Afganistán a su suerte después de haber puesto en marcha muchas cosas en el país y ahora de repente ¡pum!, desaparecen? Bueno, yo coincido con él. Creo que 5 o 10 años más no hubiera traído lo que todos imaginamos debe ser un país ideal. Creo que la retirada se produce en un momento lógico. La opinión pública internacional quiere que sus tropas regresen a sus países y efectivamente el destino de Afganistán está en manos de los afganos. Perfecto. Así es. Y como dije antes, los países occidentales tienen que reconocer eso, ¿no? La soberanía nacional de Afganistán y tienen que reconocer ese día diplomático, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Afganistán, un destino incierto. Fue este el tema de hoy en Cuadriga. Escríbanos a cuadriga@dw.de y hasta pronto.